Muy buen día, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén repasando esto con estos videos para el examen final que ya se encuentra muy cerca. De hecho, es la semana que viene. Y por eso es mi esfuerzo en subir prácticamente un video diario para que ustedes puedan ir practicando, ¿no? El día de hoy he traído estos problemas de dinámica, que son ejercicios salidos en exámenes pasados, excepto por este, que es un ejercicio que salió en la tarea de este pre, de esta nivelación. Entonces, vamos a resolver esto haciendo uso de conceptos como diagrama de cuerpo libre, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden estudiar con tiempo. Y recuerden que si quieren estudiar teoría conmigo, pueden hacerlo pues cuando haga un directo o me lo pueden pedir para subirlo como video y ustedes lo tengan ya de manera permanente, ¿no? Bueno, sin más que decir, empecemos. El primer ejercicio del día de hoy dice, un bloque de masa M está unido a otro bloque de masa 9 veces M, que se encuentra sobre una mesa, y este es un punto muy importante, se encuentra sobre una mesa sin fricción. Punto muy importante. ¿Qué pasa a través de una polea? ¿Cuál es la aceleración de los bloques? Bueno, para nosotros, en el nivel de prepolitécnico, recordemos que las poleas son poleas ideales, ¿ok? Son ideales. ¿Qué significa que sean ideales? Igual que las cuerdas, significa que no tienen masa y al no tener masa no tienen inercia, no tienen fuerza, no tienen peso, no tienen nada, ¿ok? Son poleas ideales. Pues bien, a ver jóvenes, ¿cuál es la receta para resolver problemas de dinámica? Perdón. Empezamos haciendo los diagramas de cuerpo libre. Entonces, paso número uno, vamos a enumerarlos aquí. Paso número uno, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Este para mí va a ser M1 y este cuerpo que está acá para mí va a ser M2, donde M2 tiene masa M y M1 tiene masa 9 veces M, ¿no? Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre de solamente M1, vamos empezando por M1. Entonces, a ver, sobre M1 yo sé que aquí estaría el cuerpo, este sería el cuerpo M1. ¿Qué fuerzas actúan sobre M1? Muy sencillo. Tenemos verticalmente normal 1 voy a denominar yo. Eh, Carlos, pero ¿por qué vertical? Sencillo, porque la superficie es horizontal y está tocando el cuerpo por abajo, entonces impulsa una fuerza verticalmente hacia arriba. ¿Qué fuerza tiene por estar dentro del planeta Tierra? Pues va a tener el peso, como es el cuerpo 1, yo voy a denominar que este es el peso 1. Tiene una cuerda atada, por lo tanto tiene una tensión. Como en el sistema solo hay una cuerda, porque esta cuerda es la misma, solo que pasa por una polea, al ser la misma cuerda solo hay una tensión, ¿verdad? No hay fricción, no hay nadie empujando, no hay nadie sosteniendo, entonces no hay ninguna otra fuerza. Ahora bien, vamos con el diagrama de cuerpo libre de M2. Entonces comenzamos, diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Sobre el cuerpo 2, ¿qué fuerzas están actuando? Muy bien, a ver, empezamos. Primera fuerza por estar dentro del planeta Tierra, el peso. Tengan cuidado con el peso, muchas veces los estudiantes consideran que es algo muy obvio y se les olvida considerar el peso. Ahora, ¿tiene superficies en contacto? No, no topa en la superficie vertical, no tiene superficie horizontal, está en el aire, no tiene superficie, por lo tanto no tiene una normal. Pero sin embargo sí tiene la cuerda atada, que es la misma cuerda que tenía atada M1. Por lo tanto va a tener la misma tensión. Recuerden que la tensión en una cuerda es única. No es posible que aquí tenga un valor M, acá, perdón, un valor T, acá tenga otro valor T. No, si aquí tiene un valor T la tensión, acá también debe tener el mismo valor T. No pueden ser diferentes en el valor numérico. Ya una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, ahora sí podemos continuar al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? El paso número 2 es plantear las sumatorias de fuerza. ¿Ok? El paso número 2, empezando con M1, vamos empezando en orden, vamos a plantear la sumatoria de fuerza. El cuerpo M1 no comienza ni a flotar en el aire ni a hundirse en la mesa. No comienza a moverse verticalmente. Al no haber movimiento vertical, las sumatorias de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Cuando es la primera ley de Newton, tú eres libre de elegir tu sistema de referencia. En este caso, yo voy a elegir por ser el sistema convencional positivo hacia arriba. ¿Ok?
Ahora, todas las fuerzas que vayan en el diagrama de cuerpo libre hacia arriba serán positivas, todas las que van para abajo serán negativas. Es decir, la normal 1 que va hacia arriba va a ser positiva y el peso 1 que se dirige hacia abajo va a ser negativo. Y esto igualado a 0. Muy bien, ya está. Ahora, yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X para M1, sumatoria de fuerzas en X. Aquí va a haber algo interesante. Si tú miras el diagrama de cuerpo libre de M1, solo hay una fuerza horizontal. Es decir, esa fuerza horizontal no va a haber quien la anule. Esta tensión que está aquí no va a ser reducida por nadie. Entonces, al no poderse anular, automáticamente sería la segunda ley de Newton, que sería masa 1 por la aceleración. Cuando existe aceleración, tú ya no eliges tu sistema de referencia, tú eliges en la dirección en la que va a ir la aceleración como positivo. En este caso, es obvio que el cuerpo se va a acelerar a la derecha, por lo tanto, hacia la derecha va a ser positivo. Y listo, ya está. Planteo mi ecuación y mi ecuación me va a quedar que la tensión es igual a masa 1 por la aceleración. Listo, ya tengo esta expresión. Chévere. Ahora vamos con el cuerpo M2. ¿Ok? Vamos con el cuerpo M2. Para el cuerpo M2 solo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas, ya que solo existen fuerzas en Y. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual? A ver, pensemos. ¿Por qué se mueve M1 a la derecha? M1 se mueve a la derecha porque M2 lo está jalando. Y si M2 lo está jalando, entonces ¿para dónde se mueve M2? M2 se va a mover hacia abajo. Entonces, masa 2 por la aceleración y positivo hacia abajo. Les recomiendo siempre colocar tu sistema de referencia, porque hay profesores, hay docentes que les gusta que tú coloques muy claramente tu sistema de referencia. Caso contrario, pues eso valdría puntos en tu lección, en tu prueba. Entonces, a ver, pensemos, si yo digo que positivo es hacia abajo está el peso 2 y hacia arriba está la tensión. Por lo tanto, positivo será el peso 2, negativo será la tensión. Entonces, venimos aquí y escribimos eso, ¿no? Peso 2 positivo menos tensión es igual a masa 2 por la aceleración. Y ya tengo una segunda expresión. Ahora, con estas dos expresiones, venimos un momento para añadir otra diapositiva. ¿Ya? Ahora sí, con estas dos expresiones, donde la tensión es igual a M1 por la aceleración y el peso 2 menos la tensión es igual a masa 2, yo voy a denominar esto ecuación 1 y esto ecuación 2. Entonces me va a quedar lo siguiente, miren. Me va a quedar que ya nosotros sabíamos que la tensión es igual a masa 1 por la aceleración, esta denominamos ecuación 1, y también sabemos que el peso 2 menos la tensión es igual a masa 2 por la aceleración. Esto yo denomino ecuación 2. ¿Qué pasa si yo decido sumar estas ecuaciones? ¿Qué pasa si yo decido reemplazar? Carlos, ¿pasará algo? Pues simplemente estaremos más cerca de la respuesta. Recuerden que podemos usar sustitución, igualación, reducción, Gauss, lo que tú desees. Lo que me importa a mí, lo que me interesa a mí, es que tú logres resolver este sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, tensión y aceleración. Pero en la ecuación 1 ya tengo despejada la tensión. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar ecuación 1 en ecuación 2. O sea, el valor de la tensión lo voy a reemplazar en la ecuación 2 y me va a quedar de la siguiente forma. Peso 2 menos. Ahora, como estoy reemplazando lo que es la tensión, yo sé que aquí va a ser masa 1 por la aceleración. ¿Por qué? Porque la tensión es eso. Ese es el valor de la tensión. Y aquí yo tengo la tensión, entonces reemplazo lo que es la tensión. Y esto va a ser igual, esto va a quedar igual a masa 2 por la aceleración. Esta masa 1 por la aceleración que está restando la mando a sumar y me va a quedar que el peso 2 va a ser igual a masa 2 por la aceleración más masa 1 por la aceleración. Saco factor común la aceleración y me va a quedar peso 2 es igual a la aceleración que multiplica la masa 2 y la masa 1. Masa 2 más masa 1. Sacando factor común la aceleración. Y este paréntesis que queda multiplicando pasará a dividir. Por lo tanto me queda que el peso 2 dividido para masa 1 más masa 2 es igual a la aceleración. Recordemos, aquí voy a hacer esta línea para separar, recordemos que el peso de un cuerpo se logra obtener por medio de la ecuación masa por gravedad.
¿Ok? Y adicional recordemos que M1 vale 9M y que M2 vale M. Entonces aquí también voy a anotar M1 vale 9M y que M2 vale M. Reemplazando los valores, entonces me va a quedar que la aceleración va a ser igual al peso 2, sería masa 2 por la gravedad sobre masa 1 más masa 2. Reemplazando los valores me queda m por la gravedad sobre 9m más m. 9 manzanas más una manzana son 10 manzanas, por lo tanto me queda que la aceleración es masa por gravedad sobre 10 veces m. Simplifico la m, que yo no conozco m, pero yo ya sé que esto me va a quedar la gravedad dividido para 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya estaría. Primer ejercicio bastante sencillo y confirmamos que efectivamente esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Recuerden que la práctica hace el maestro. Si tú practicas y sigues estos pasos, paso 1, paso 2 y finalmente el paso 3, que es la resolución del sistema de ecuaciones, podrás resolver todo problema de dinámica. Vamos con el ejercicio número 2 de este video, que es la tercera entrega de una secuencia de videos que voy a tratar de realizar para que los muchachos que están en el prepolitécnico puedan alcanzar su meta de aprobar, ¿no? Dice, Bob Esponja lleva a Gary, que tiene masa de 2.25 kilogramos, esa es la masa de Gary, con una cuerda ejerciendo una tensión, miren, ya me da la tensión la cuerda, de 6.50 newtons. La fuerza de fricción cinética entre el suelo y Gary es de 3 newtons. Calcula la fuerza normal que el piso ejerce sobre Gary. Bueno, al yo hacer el diagrama de cuerpo libre de Gary, yo me doy cuenta que presenta las siguientes fuerzas. Por ejemplo, va a tener esta tensión que ya me la da el ejercicio. Obviamente actúa en la línea de acción de la cuerda, es decir, está oblicua, es inclinada. También tendremos el peso de Gary, también tendremos una normal que ejerce el suelo sobre Gary, ¿ok? Y tendremos también, como obviamente aquí el ejercicio da a entender que Bob Esponja lo está llevando hacia la derecha, por lo tanto la fricción debería ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces la fricción iría hacia la izquierda, de esta manera. Fricción cinética. Muy bien. Ahora, cabe recalcar que la tensión actúa en la línea de acción de la cuerda, es decir, si esta es la cuerda, vamos a insertar una línea para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ok? Si nosotros insertamos una línea y completamos aquí el triángulo que me da ese ejercicio. Lo siento, todavía soy nuevo usando este lápiz. Ya, ahí. Ahí estaría. Muy bien. Entonces aquí yo ya sé que la línea de acción de la tensión está aquí, pero tengo este 5, tengo este 12 y aquí tengo un ángulo teta, que vendría a ser el mismo ángulo teta que forma con la horizontal la tensión. Por lo tanto, yo puedo obtener fórmulas trigonométricas, representaciones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de ese ángulo. También podría necesitar el seno de ese ángulo. Inclusive podría llegar a necesitar la tangente de ese ángulo. ¿Ok? Entonces, si yo necesito estas funciones trigonométricas, lo ideal es que yo lo encuentre. ¿Cómo lo voy a encontrar? Recordemos que el coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa. Recordemos que el seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Y recordemos que la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo encuentro la hipotenusa? Al ser un triángulo rectángulo, esta hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado da 144, 5 al cuadrado 25 y 144 más 25, 169, que la raíz cuadrada, si mal no me equivoco, es 13. Igual ya les he dicho, ustedes pueden confirmar los valores mediante vayamos resolviendo el ejercicio, ¿no? Ustedes pueden pausar y confirmar. Ahora, el coseno del ángulo, ¿cómo me quedaría? El lado adyacente, es decir, aquel lado que ayuda a formar el ángulo. En este caso sería 12 y la hipotenusa que vale 13. Ya tengo el coseno del ángulo. El seno sería el lado opuesto, que vendría a ser 5 sobre la hipotenusa, que es 13. Y la tangente, en caso de necesitarla, pues sería opuesto sobre adyacente, que sería 5 sobre 12. Y listo, ya tengo las funciones trigonométricas. Ahora bien, insertemos una nueva diapositiva
para continuar. Ahora, el paso número 1, ya lo hice, pero lo voy a repetir, es hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso, el diagrama de cuerpo libre va a ser el de Gary, ¿ok? Va a ser el de Gary. Y yo sé que Gary pues va a tener, no lo puedo dibujar, lo voy a dibujar solamente como un punto, ¿ok? Y yo sé que Gary va a tener primera fuerza, el peso, ya eso ya lo habíamos dicho. También habíamos dicho que va a tener la normal, ¿ok? También habíamos dicho que va a tener una tensión formando un ángulo con la horizontal, ¿ok? Un ángulo teta. Y también habíamos mencionado que tenía una fricción hacia la izquierda debido a que Bob Esponja lo está jalando hacia la derecha. Entonces aquí está la fricción cinética. Muy bien. Ahora, confirmamos. 1, 2, 3, 4 fuerzas. 1, 2, 3, 4 fuerzas. Ya está. Ahora sí, segundo paso, como ya les había mencionado, es plantear las ecuaciones de Newton, las leyes de Newton, y empezamos a hacer las sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué debe ser igual? El cuerpo no comienza a flotar en el aire. Bueno, se supone que es Gary, están bajo el agua. Bueno, no comienza a flotar en el agua. Gary se arrastra en el suelo marino. Por lo tanto, si no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y yo elijo hacia dónde es positivo. Yo puedo elegir que positivo sea hacia arriba o que positivo sea hacia abajo. Aquí ya depende de cada uno de ustedes. Yo por convención voy a elegir que positivo sea hacia arriba, ¿ok? Por lo tanto, aquí yo quiero hacer énfasis en algo. Cuidado, van a cometer el error de decir, ya, esto va a ser normal menos el peso igual a 0. No, porque aquí hace falta algo. ¿Qué es ese algo? La tensión al momento de estar oblicua, al momento de estar inclinada y formar un ángulo con la horizontal, esto genera que exista una tensión horizontal y una tensión vertical. Eso genera. Entonces voy a tener tensión en Y y voy a tener tensión en X. ¿Ok? Como X es el que forma el ángulo, Y va a trabajar con seno. Es decir, me va a quedar que la tensión en Y es igual a la tensión por el seno del ángulo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque aquí debo agregar la tensión en Y, que va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Y esto igualado a 0. Despejando la normal, que es lo que me pide el ejercicio, de hecho ese ya sería el último paso para terminar este problema. No, sería aquí. Ya. El tercer paso para terminar este problema me quedaría finalmente. La ecuación es normal menos el peso más tensión es igual a 0. Por lo tanto, al momento que yo despejo la normal, el peso que está negativo pasa como positivo y la tensión que está positiva pasa como negativo. Reemplazando la ecuación del peso, me va a quedar que esto es masa por gravedad menos la tensión en Y, perdón. Esto es en Y. Muy bien. Ahora, reemplazando los datos, específicamente lo que ya tenemos, me va a quedar que la normal es igual a masa por gravedad menos la tensión seno del ángulo. Reemplazando ahora sí los valores, me va a quedar que la masa de Gary, ¿cuánto era? 2.25 y la tensión es 6.50. Entonces esto me va a quedar 2.25 por 9.8 menos la tensión que es 6.5, pero por el seno del ángulo, pero ya habíamos dicho que el seno era 5 sobre 3. Entonces aquí coloco por 5 treceavos. 5 treceavos. ¿Ok? Metemos eso en la calculadora, me esperan un minutito mientras enciendo la calculadora, bueno, mientras inicio la calculadora porque la tengo en el celular, me va a quedar 2.25 por 9.8, 2.25 por 9.8, ¿ok? Menos, abro paréntesis, 6.5 por 5 dividido para 3. Listo. Esto me va a dar un valor de 19.55. La normal va a ser 19.55, redondeado aproximadamente 20 newtons. Vamos entre las opciones, la respuesta correcta o la más cercana en este caso sería el literal A, 20 newtons. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, no olviden que me la pueden hacer saber y yo con todo el gusto del mundo, apenas pueda, pues se las resolveré, se las trataré de contestar. Ahora, quizás no sale exacto, 20 exacto, porque quizás en el examen consideraron el valor de la gravedad
como 10. ¿Ok? De hecho, si reemplazan como 10, ahí sí te va a dar. Sí, ahí sí te va a dar 20 exacto. Pero bueno, eso lo dejo a su consideración para que ustedes lo revisen. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, como les mencioné, este no ha salido en un examen, pero es un ejercicio que me pareció curioso. Me pareció curioso porque habla de un sensor, habla acerca de un juego. De esto es un juego, tú tienes que lanzar la esfera que complete el bucle, llega hasta aquí y se encierra en el cajón, ¿verdad? Ahora dice, vamos a leerlo, dice, un nuevo juego se instala en PlayZone que consiste en lanzar una bola de 1.25 kilogramos en una pista circular, como indica la figura. Hay un sensor que es capaz de medir la fuerza que la bola hace sobre la superficie en ese mismo punto, permitiendo estimar la velocidad con la que la bola llegó a ese punto. Si el radio de la pista circular es de 2.75 metros y el ángulo hasta la línea donde está el sensor es de 55 grados, determina, primero, la rapidez con la que la bola llega al punto A si el sensor marca una fuerza de 135 newtons. B, si la rapidez con la que llega es el doble, o sea, se duplica, el sensor marcaría el doble, ¿verdadero o falso? La rapidez mínima con la que la bola tiene que llegar al punto B para que pueda mantenerse en la pista circular es de 5.24. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Los datos ya mismo los venimos a recolectar. Los datos ya mismo los recolectamos, jóvenes. Lo que me interesa ahora es plantear el problema, ¿ok? ¿Por qué me interesa plantear el problema? Pues porque es realmente para lo que hemos conectado en esta clase, ¿no? Ya, ahí estamos bien, segundo. Ya. Ya. Listo. A ver, me dicen que yo necesito, que yo quiero o que se requiere saber qué velocidad tiene el sensor A. Bueno, un truquito aquí es que existe una palabra clave que se llama peso aparente. ¿Ok? Bueno, es un nombre clave, peso aparente. Peso aparente. Este peso aparente se da cuando tú estás en un sistema en el cual hay otra aceleración aparte de la gravedad. Por ejemplo, en este bucle, por ejemplo, o en un ascensor donde el ascensor sube o baja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es el peso aparente? Es lo que marcan los sensores o las balanzas, ¿ok? Las balanzas, o sea, en pocas palabras, si te piden el peso aparente, lo que te está diciendo, oye, eso marca el sensor, eso marca la balanza. Y en pocas palabras, ¿qué fuerza conocida es esa? Es la fuerza normal. Entonces, para nosotros, estamos estudiando la fuerza normal, ¿ok? Ahora bien, el sensor está inclinado, ¿ok? Y hay un consejo que yo les doy a mis estudiantes. Cuando vamos a aplicar la segunda ley de Newton, cuando hay un ejercicio donde exista la segunda ley de Newton, tú trata en lo posible de dejar la aceleración centrípeta en un solo eje. Trata de dejar la aceleración en un solo eje. En este caso es la centrípeta. ¿Por qué es la centrípeta? Porque hay movimiento circular y la aceleración centrípeta es una aceleración que hay en todo movimiento circular, en todo movimiento curvilíneo. Ahora bien, si tú eres un poquito astuto o astuta, te vas a dar cuenta de lo siguiente, que aquí lo que nos conviene es plantear el plano cartesiano de la siguiente manera. Mira. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Esto que está aquí es mi eje Y esto que está acá es mi eje X. Ya está. Así es fácil. Así de fácil. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Esto es mi eje Y y esto es mi eje X. Esto es Y y esto es X. Ahora, ¿por qué hago eso? Bueno, sencillo, porque aquí yo sé que van a haber ciertas fuerzas. Por ejemplo, va a estar el peso, esto va a ser el peso, y va a estar también la normal. Entonces, no hay cuerdas, ojo, no hay cuerdas. Entonces, cuidado, se van a equivocar. Esto es un radio, pero no es una cuerda. Aquí va a estar la normal. ¿Ok? Porque no me dicen que hay cuerdas. Ojo, no dicen. Ahora bien, si yo dibujo esas fuerzas aquí, me va a quedar que verticalmente hacia abajo está el peso. Bueno, vamos a extenderlo un poco más.
Ya van a ver por qué. Aquí está el peso. Y aquí en el eje Y estaría la normal. Ahora, Carlos, ¿por qué lo dibujaste de esta forma el plano? Sencillo. Porque la aceleración centrípeta es una aceleración que siempre apunta hacia el centro. Es decir, la aceleración centrípeta estaría de manera paralela a la normal. Si yo hubiera colocado un plano cartesiano de toda la vida, iba a tener que descomponer aceleración en X, aceleración en Y. Y eso la verdad es que es más trabajoso. Por eso no lo recomiendo. ¿Ok? Ahora bien, ¿dónde se refleja el ángulo? ¿Dónde se refleja el ángulo? Date cuenta que el peso es una línea vertical hacia abajo. Entonces, el peso es como que yo lo pudiera dibujar aquí. Esto sería el peso. Y aquí está la línea de acción, que en mi plano es el eje Y. Entonces, el peso está reflejado entre el peso y el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Lo pueden visualizar, lo pueden repetir cuantas veces ustedes quieran. ¿Ok? Vamos a verificarlo. De todas maneras, vamos a verificarlo porque nunca está de más. Nunca está de más. Si yo aquí dibujo una línea vertical, el ángulo se forma ahí. El ángulo se forma aquí. Y esta es una línea vertical, esto es una línea vertical porque el peso va verticalmente hacia abajo. Y esta es la misma línea de acción del radio. Por lo tanto, es verdad, aquí se forma el ángulo. Espero que esté claro. Ahora bien, aquí estaría el ángulo y listo. Ahora, obviamente aquí, si tú esto no lo llamas Y y lo llamas X, pues el ángulo estaría entre el peso entre el peso y el eje X. Ya depende quién es Y y quién es X para ti. Y aquí no es que, o sea que si yo coloco X acá, el ángulo lo coloco acá. No, tengan cuidado. El ángulo se va a ver reflejado entre ese eje y el peso. Ahora bien, sumatoria de fuerzas en Y, porque este ya sería el primer paso. El segundo paso es plantear la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué debe ser igual? A masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué igual a masa por aceleración centrípeta? Sencillo, porque en esa dirección, en ese eje, actúa la aceleración centrípeta. Ahora, quienes están en Y, está la normal y está la componente del peso en Y. Y esto debe ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Ok? Como me piden la velocidad, yo debo recordar, aquí voy a poner recordar del capítulo de cinemática, recordar que la aceleración centrípeta tiene dos opciones. Primera opción, rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. Y segunda opción, rapidez angular al cuadrado por el radio. Ambas ecuaciones sirven para encontrar la aceleración centrípeta. Pero como me pide la tangencial, entonces uso la primera. Entonces me va a quedar normal menos el peso en Y es igual a masa por rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. El radio que está dividiendo pasa a multiplicar, la masa que está multiplicando pasará a dividir y el cuadrado pasa como una raíz. Es decir, me va a quedar que la velocidad tangencial es la raíz cuadrada del radio que multiplica a la normal menos el peso en Y, todo esto dividido para la masa. Raíz cuadrada de todo esto. Si reemplazamos los datos, recordemos que me dicen que la fuerza que marca el sensor es de 135, ya no sé hablar. Y esto es la normal. ¿Ok? Por lo tanto, ya tengo el valor de la normal. Tengo también el radio que es 275 y tengo la masa que es 1.25. ¿Ok? Igual ya mismo regreso a ver porque se me olvidan los datos. Entonces aquí voy a tener que la rapidez tangencial es igual, este ya sería el paso número 3, que es reemplazar, calcular simplemente. La raíz cuadrada de, ¿cuánto era el radio? Ya me olvidé, 2.75. 2.75 que multiplica a 135 que vale la normal menos, 135, la masa que vale 1.25. 1.25 por la gravedad que vale 9.8 y como es en Y y el ángulo lo forma con Y, por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo? Regresamos a ver, vale 55 grados. Entonces venimos aquí, ponemos ángulo de 55 grados. Todo esto dividido para la masa. ¿Y cuánto vale la masa? La masa vale 1.25. ¿Ok? Ahora, calculamos esa velocidad tangencial, esa rapidez tangencial. Vamos a ver, voy a ingresar a la calculadora. Me queda raíz cuadrada de 2.75 que multiplica a 135 menos
1.25 por 9.8 por coseno de 55. ¿Ok? Y todo eso dividido para 1.25. La respuesta me da 16.78 aproximadamente. De hecho, la respuesta que da la calculadora es 16.779216 y continúa. Pero ya redondeado, podemos dejarlo como 16.78 metros por segundo. ¿Listo? Ya está. Verificamos la respuesta. Bueno, 16.8. Lo que ellos hicieron fue redondear a un decimal. Entonces, redondeemos a un decimal. 16.8 metros por segundo. Ya está. Esa sería la respuesta correcta. Ahora, vamos con el literal B. Como dato curioso, el literal B me pregunta si la rapidez con la que la bola llega al punto A se duplica, el sensor marcaría el doble. Bueno, vamos a ver, ¿no? La ecuación para la normal sería, bueno, de aquí podemos despejar la normal y me quedaría que normal es igual al peso en Y más masa por aceleración centrípeta. Entonces, para el literal B me quedaría que la normal es igual a masa por rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, que es la aceleración centrípeta, más el peso en Y. ¿Ok? Lo que hice fue tomar esta ecuación y despejar la normal. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Ahora, si yo reemplazo los datos así momentáneamente, me va a quedar que la normal es igual a masa por rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, más masa por gravedad por el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Ok, entonces, ya que tengo la expresión para la normal, yo debería entender a qué se refieren si la normal se duplica. La normal duplicada, ¿cómo quedaría? ¿A qué sería igual la normal duplicada? Bueno, la normal duplicada sería n es igual a 2 veces masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio más 2 veces masa por gravedad por coseno del ángulo. Esto sería en caso de que la normal se duplique. Ahora, veamos eso, llegamos a esa expresión. Veamos. Me dice a mí que la rapidez tangencial ahora es el doble, es decir, la velocidad tangencial 2, la que ahora me dice el problema, va a ser igual a 2 veces mi velocidad tangencial. Eso es lo que me dice el problema. Entonces vamos a reemplazar esa nueva rapidez tangencial en mi antigua ecuación. Me quedaría que la normal es igual a masa por velocidad tangencial 2, porque ahora es una nueva velocidad tangencial 2, al cuadrado más masa por gravedad por el coseno de teta. Muy bien. Si yo reemplazo lo que es la nueva velocidad tangencial 2, me va a quedar que esto es igual a masa por velocidad tangencial 2 veces mi velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio más masa por gravedad coseno del ángulo. Y al yo entrar, al repartir este exponente cuadrado a cada expresión, me va a quedar que la normal finalmente es 4 veces la masa, uy, en la gaso, no sé qué está pasando, 4 veces la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, más masa por gravedad por coseno del ángulo. Si te das cuenta, aquí me quedó un 2 aquí y un 2 acá al duplicar la normal. Pero acá me quedó 4 aquí y nada acá. Por lo tanto, ¿dio lo mismo? No. Por lo tanto, mi respuesta es no se duplica. No se duplica. Ya está. Ya está. No se duplica. Así de fácil. Así de fácil, así de sencillo. Vamos con el literal C. ¿Qué me decía el literal C? El literal C dice la rapidez mínima con que la bola tiene que llegar al punto B para que pueda mantenerse en la pista circular. Bueno, aquí ocurre algo interesante porque cuando hablamos de rapidez mínima para que un cuerpo logre completar un bucle sin perder el contacto, lo que te está diciendo es, oye, mira, el cuerpo va a estar aquí va a estar el cuerpo, sí o sí va a estar el cuerpo, pero no ejerce presión con la superficie, no hay presión porque a lo mucho está llegando, pero no lo presiona. Al no haber presión, no existe la normal, es decir, la única fuerza que va a existir va a ser el peso. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, debe ser igual a masa por aceleración centrípeta.
Y la única fuerza sería el peso. Entonces me va a quedar que el peso es igual a masa por aceleración centrípeta. Esto me va a quedar masa por gravedad es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero en lugar de escribir aceleración centrípeta, voy a escribir velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Se simplifican las masas, el radio pasa a multiplicar el cuadrado como raíz y me queda que la velocidad tangencial es igual a la raíz cuadrada de gravedad por el radio. Si yo reemplazo los valores, me va a quedar raíz cuadrada de 9.8 por el radio que valía, ya me olvidé, el radio vale 2,75. Entonces reemplazo 2.75. Raíz cuadrada de todo esto. Al ingresar eso me va a quedar que 9.8 por 2.75, que es igual a 26.95. Y si a eso le obtengo la raíz cuadrada, me queda que es 5.19. Vamos a ver con cuántos decimales lo redondearon. Bueno, con 2, pero nos da muy cercano. A ver. Y si ponemos 9.81, raíz cuadrada de 9.81 por 2.75. Ya, no usaron ni 9.8 ni 9.81. Usaron gravedad 10. Si la gravedad es 10, sí te da 5.24. Bueno, como yo no estoy usando la gravedad 10, me sale 5.19 metros por segundo. Pero si te das cuenta, solo es una diferencia muy pequeña de decimales, entonces no lo voy a considerar como algo relevante. Pero si tú colocas que la gravedad es 10, automáticamente este valor se transforma en 5.24. ¿Ok? Eso es una observación que me gustaría que tomen en consideración. Muy bien, ya que tenemos claro este problema, recuerden que ustedes aquí en el video pueden retrasar, adelantar, pausar, calcular, verificar. ¿Quién te dice a ti que yo no te estoy mintiendo? ¿Quién te dice a ti que yo no te estoy mintiendo al momento de calcular? Pausa el video y calcúlalo. Vamos con el último problema del día de hoy. Dice, cuando una misma fuerza constante se aplica a tres diferentes masas que se encuentran sobre una superficie horizontal lisa, entonces más o menos los cuerpos están de esta forma. Esto es algo horizontal de masa m y se aplica una fuerza sobre ellos. Cada uno de ellos obtiene magnitudes de 2, 3 y 6 respectivamente. Bueno, yo voy a asumir que la fuerza es horizontal. No me dicen que es horizontal, pero voy a asumir. ¿Ok? Puede ser oblicua, pero eso no me interesa. ¿Ya? Ahora dice que la fuerza F, esto es una fuerza F, se ejerce sobre ella. Y como son tres masas, para masa 1 ocasiona una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, que para una masa 2 genera una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, y que para la masa 3 genera una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Me dice, ahora si los tres cuerpos se colocan uno a continuación del otro, y luego se aplica la misma fuerza, ¿cuál es la aceleración? Bueno, vamos a ver. Para un solo cuerpo, hagamos el diagrama de cuerpo libre de un solo cuerpo. ¿Okay? De cualquiera. Yo voy a escoger cualquiera, puede ser M1, M2, M3, no me importa, lo voy a dejar planteado. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, aquí va a estar el cuerpo M, ¿okay? Va a tener peso, va a tener la normal y va a tener la fuerza F. ¿Okay? Cabe recalcar, jóvenes, cabe recalcar que no hay fricción, entonces no va a haber nada que se lo ponga a esta fuerza F. Ahora, en el eje Y no me sirve estudiar porque no hay movimiento en Y, hay movimiento horizontal, o sea, por deporte hagámoslo, por deporte lo voy a hacer, me va a quedar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Yo voy a escoger positivo hacia arriba y me va a quedar normal positivo, peso negativo igualado a 0. El peso que está restando pasa a sumar y me queda que la normal es igual al peso. Como se dan cuenta, no me sirve de nada haber estudiado el eje Y porque no hay fricción. No me sirve de nada. Pero ahora sí vamos a estudiar el eje X. Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a masa por aceleración. ¿Quién es la única fuerza en X? F. F debe ser igual a masa por aceleración. Si yo despejo la masa, me va a quedar que fuerza sobre aceleración es igual a la masa. Es decir, si yo reemplazo para cada uno, para masa 1 va a ser igual a la fuerza F sobre la aceleración 1, que vendría a ser 2. Para la masa 2 me va a quedar que es la fuerza F sobre la aceleración 2, que es 3. Para el cuerpo 3 me va a quedar la fuerza F sobre la aceleración 3, que es 6. Entonces ya ahí yo tengo una expresión para las masas. Pilas con eso. Ahora me dice que ya los cuerpos ya no los vas a estudiar individualmente. No, ahora van a estar uno al lado del otro.
Es decir, aquí va a estar el cuerpo M1, aquí va a estar el cuerpo M2 y aquí va a estar el cuerpo M3. Todo esto obviamente sobre una superficie horizontal. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Yo en lugar de estudiar tres cuerpos individualmente, yo voy a decir que eso es un solo cuerpo. Esto es un solo cuerpo de masa M1 más M2 más M3. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué fuerzas actuarían sobre este cuerpo? Ya resolviendo el problema. Porque el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces estaría actuando la normal, pero ya es la normal total, porque es del sistema. Estaría actuando el peso total, porque ya es la masa total, porque es del sistema. Pero estaría actuando la misma fuerza F. ¿Ok? Entonces, ya sé que hacer la sumatoria de fuerzas en Y no me sirve de nada, pero igual las voy a hacer. Entonces me va a quedar sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Voy a escoger positivo hacia arriba. ¿Okay? Me disculpo por Polarcito, que es un poquito escandaloso, está jugando. Sumatoria de fuerzas en Y es positivo hacia arriba igual a 0, pero positivo hacia arriba. Yo voy a escoger normal positivo, peso total positivo, ¿ok? Igualado a 0. Y me queda que la normal total es igual al peso total. Ya está. Repito, no me sirve de nada porque no hay fricción. Despejar la normal, si no hay fricción, como que no tiene mucho sentido. Pero venimos acá. Vamos a poner el lápiz rojo. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa total por la aceleración del sistema. Esto es importante. Ahora me piden la nueva aceleración. ¿Quién es la única fuerza en X? La fuerza F. Esto va a ser igual a la masa total, que vendría a ser M1 más M2 más M3. Entonces lo voy a reemplazar. M1 más M2 más M3. Multiplicado por la aceleración del sistema. Pero ¿quién es M1, quién es M2 y quién es M3? Ya lo habíamos encontrado acá. Es F sobre 2, F sobre 3 y F sobre 6. Entonces reemplazamos. Me va a quedar F es igual. Abro paréntesis. F sobre 2, F sobre 3 y F sobre 6, multiplicado por la aceleración del sistema. Saco factor común la F y me va a quedar F es igual a F que multiplica a 1/2 más 1/3 más 1/6. Yo ya sé que el mínimo es 6, 6 dividido para 2 es 3 y 3 por 1, 3, más 6 dividido para 3 es 2 y 2 por 1, 2, más 6 dividido para 6 es 1 y 1 por 1, 1. Ya está. Multiplicado por la aceleración del sistema. Aquí yo ya puedo simplificar la fuerza con la fuerza y me queda la siguiente expresión. Me va a quedar, dije, ya. 1 es igual, porque simplifiqué la fuerza. 3 más 2, 5 más 1, 6. Y 6 dividido para 6, 1. ¿Ok? Si mal no me equivoco. Déjenme ver. Igual ustedes lo pueden ir resolviendo. 1/2 más 1/3 más 1/6, efectivamente me da 1. Entonces esto me va a quedar 1 es igual a 1 por la aceleración del sistema. Por lo tanto, 1 es igual a la aceleración del sistema. Por lo tanto, mi respuesta va a ser que la nueva aceleración del sistema va a ser 1 metro por segundo al cuadrado. Y ya está. Ya está. La respuesta sería 1.0. ¿Sí? Con estos jóvenes hemos practicado unos ejercicios que por lo menos han sido curiosos, ¿ok? En el área de física. Recuerden que la práctica es el maestro. Si tú quieres mejorar, puedes simplemente practicar. Trata de replicar estos ejercicios y comparar mi procedimiento con el tuyo. Trata de verificar tus respuestas. Recuerden que hay ocasiones, muy escasas, pero hay ocasiones en las que las respuestas están mal señaladas. Existen los errores humanos, jóvenes. Existen los errores humanos. Pueden ser que en lugar de señalar la A, la persona que subió la resolución señaló la C. Se equivocó, se confundió. No hagan problema por eso. Simplemente resuélvanlo y en caso que tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, me la pueden hacer saber. Recuerden que mi número de WhatsApp, el cual ustedes se pueden comunicar conmigo, es 09, lo voy a colocar con el número de Ecuador, más 593 96410 6713. ¿Ok? Con ese número ustedes se pueden comunicar. Si tienen ejercicio de matemática, física, química, cálculo, pues me lo pueden hacer saber y con mucho gusto pues se los ayudaré a resolver en un próximo video. Cuídense mucho, tengan un excelente día, espero que sigan repasando. Recuerden que los exámenes están cerca y el momento de obtener el AP es tu oportunidad.
Tomen agüita, lávense las manos, cuídense mucho, Dios me lo bendiga y si Dios quiere y lo permite, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, niños.